Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Abrirle los micrófonos a nuestro querido amigo y diácono José Reyes de la parroquia de San Estanislao, que hoy está con nosotros después de su vacaciones. Bienvenido, diácono. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Gracias, muy bien, gracias a Dios, me encuentro muy bien. El tiempo que nos tomamos libres, la pasamos muy hermoso. Fíjese que me arrepiento yo de cómo a veces tengo de vivir en California casi 44 años de vivir en California. Y pude visitar lugares hoy que estuvimos fuera que nunca los había visitado. Y estando aquí en California, pues, y dice uno, no, qué barbaridad, pues, o sea, tuve la oportunidad de ir a la misión de San Juan Capistrano. Era una misión muy hermosa, la historia de San Juan Capistrano, muy interesante. Tuvimos la oportunidad de visitar un pueblito pequeño llamado San Clemente. Visitamos varias playas, varios muelles de las playas y caminamos en los muelles y pudimos disfrutar de la naturaleza, de la belleza del mar, de la belleza de tantas ciudades hermosas que hay aquí en la costa de California, que a veces no sé por qué nunca la habíamos visitado. Pero sí fue algo muy hermoso. Así es que ojalá que, que aprovechemos nuestra vida, aprovechemos nuestro tiempo para también conocer lugares aquí en California para disfrutar de la belleza que Dios le ha regalado a este estado. Y tal vez así, disfrutando de la belleza que Dios le ha regalado a este estado, le pidamos a Dios también que nos regale la belleza espiritual para todos aquellos que gobiernan en este estado, para todos aquellos que están en cargos públicos en todas las ciudades de California, y vayamos poco a poco recobrando la dignidad de la vida, la dignidad del matrimonio, la dignidad de los niños aún no nacidos, la dignidad de los ancianos y la dignidad del matrimonio, ¿verdad? Y que vayamos pues consagrándole a nuestro Señor este hermoso estado de California, ¿verdad? Para que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que algún día podemos nosotros ejercer el cambio en nuestra en nuestro bello estado de California. Diácono, y ahorita que acaba de nombrar eso que acaba de decir, sería bueno recordarles a todos aquellos que tienen el privilegio de votar, que ya vayan viendo el background de los que están postulados para presidentes y se den cuenta cuáles son sus posiciones y sus situaciones y que hagamos un voto a conciencia, meditado, orado, y que no nos vayamos nomás porque es que si voto por este va a ganar aquel, no, sino que a conciencia Y para fíjese poder. que eso es muy importante, muy importante. Los que tenemos el derecho al voto, hay que ejercerlo. Fíjese que una de las responsabilidades y obligaciones de ser católico es participar en los procesos civiles en las ciudades, en los países donde vivimos. Es nuestra responsabilidad formar nuestra conciencia para poder votar a conciencia y no dejarme llevar por lo que diga la gente, por quién tengo que votar. Fíjese que a mí muchas personas me preguntan, diácono, ¿y usted por quién va a votar? Y mi respuesta siempre es la misma. Voy a votar por aquella persona, por aquella ley, por aquellas cosas que mi conciencia me diga que debo de votar. Pero dígame, ¿por quién? ¿Por qué candidato va a votar? Le digo, no le puedo decir por qué candidato. ¿Por qué? Porque yo como diácono reconozco que muchas personas
a lo mejor van a tomar el camino fácil y van a decir, si el diácono va a votar por este candidato, pues entonces yo también. No, esa no es una razón para votar por el candidato. Y si el diácono se equivocó, pues tenemos a quien echarle la culpa. Sí, no. Y es que cada quien debe de formar su propia conciencia para votar. No debemos dejar llevarnos por, ¿cómo le pudiera decir? Por los ánimos. No debemos dejar llevarnos por ideas preconcebidas de cualquiera de los candidatos, ¿verdad? Debemos de poner, fíjese que lo que yo hago cuando hay una elección presidencial, ya tengo 2 o 3 elecciones presidenciales que lo hago de esta manera, porque hay más de 2 candidatos. A veces creemos que solo hay 2, republicano y demócrata. Hay otros, el independiente, el del Partido Verde, hay otros candidatos. Solidaridad. Solidaridad. Entonces, yo lo que hago es pongo los candidatos en columnas y pongo en las filas todo aquello que a mí me importa. La dignidad de la vida, la dignidad del matrimonio, la protección de los ancianos, la protección del aborto, la protección del matrimonio, en fin, todas las cosas que son importantes para mí, las pongo en la línea. Y luego digo yo, bueno, a cada candidato le voy perdón, a cada una de estas cosas que a mí me importan, le voy a dar un máximo de, póngale 10 puntos. Entonces, esos 10 puntos yo los tengo que distribuir entre los candidatos para ver cuál de los candidatos es aquel que está más de acuerdo con lo que lo que a mí me importa, pues, de un candidato. Y así, entonces, al final yo puedo sumar los puntos de cada candidato dentro de las cosas que a mí me interesan. Y al final me va a dar quién es el que tiene más puntos y entonces luego analizo, ¿es realmente esta persona aquella por la cual yo debo de votar? Lo pongo en oración y ejerzo mi voto de acuerdo a aquella conciencia que yo he formado. Nosotros como católicos no debemos de votar por alguien por una sola cosa. Por ejemplo, voy a votar por esta persona porque apoya a los inmigrantes. Bueno, pongámosle. Y que solo por eso, no importa todo lo demás, voy a votar por él. O voy a votar por esta persona porque se opone al aborto. Y solo por eso voy a votar por él. No, hay que ver todo el espectro de lo que cada candidato es, ¿verdad? Y no dejarme llevar por una sola posición. Nosotros debemos de ver el panorama completo, el panorama completo. Fíjese que hay un documento de los obispos de los Estados Unidos que se llama Ciudadanía Fiel o siendo fiel a la ciudadanía. Faithful Citizenship se llama en inglés y lo tienen en español también. Tal vez en el programa del jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José, tal vez ahí podemos hablar un poco acerca de ese documento para que nos ayude en este año. ¿Cómo nosotros podemos formar nuestra conciencia? La iglesia nunca, fíjese, nunca nos puede decir por qué candidato votar o no votar. La iglesia nunca nos va a decir eso. Yo sé que hay sacerdotes que dicen, si usted vota por este candidato es pecado, no puede ir a la comunión, porque este candidato aquí, allá. No. Los obispos de Estados Unidos nos dicen que hay que formar nuestra conciencia y que si usted votó a conciencia, entonces usted no pudo haberse equivocado. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, lo que sí la iglesia nos puede decir es cómo formar la conciencia. Y para eso está ese documento de Faithful Citizenship, ¿verdad? De la ciudadanía, siendo fiel a la ciudadanía, o fidelidad en la ciudadanía sería la traducción, creo. Pero lo que sí también la iglesia nos puede decir es cuando hay propuestas de ley.
ahí sí la iglesia puede tomar una posición y decir, esta ley es favorable por esto, esto y esto. Y nos da las razones por las que una ley puede ser favorable o no favorable, ¿verdad? Entonces, ahí sí uno puede ir al sitio de los obispos de los Estados Unidos del Internet o al sitio de los obispos de California y ahí están las posiciones en las leyes. ¿Qué posición tiene la iglesia con respecto a estas propuestas que afectan a California, a estas propuestas que afectan a todos los Estados Unidos? Entonces, ahí sí podemos nosotros ver qué nos dice la iglesia. Y fíjese que lo hermoso que cuando la iglesia pone el apoyo a una ley o el rechazo a una propuesta de ley, no solamente le dice, no, no lo haga, no, le dice por qué. Le dice, el catecismo de la iglesia nos enseña y le dice por qué en el catecismo, ocupando las enseñanzas del catecismo, por qué los obispos han decidido apoyar ese proyecto de ley o rechazar ese proyecto de ley. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la voz de la iglesia en ese sentido. A ver si después nos deja el nombre del libro para buscarlo en internet y poder tenerlo De para nuevo, vayan al sitio de los obispos de Estados Unidos, ¿verdad? usccb.org. Verá, ahí le va a aparecer todo en inglés, pero busque Faithful Citizenship y ahí le va a aparecer y ahí le va a aparecer el enlace a español, ¿verdad? Eso lo puede bajar, lo puede imprimir, no es un documento muy largo, ¿verdad? Y nos da muchas buenas pautas de cómo nosotros podemos formar nuestra conciencia para saber por qué candidatos, por qué proyectos de ley poder votar a conciencia. Y de nuevo, no ande preguntando, ¿y vos por quién vas a votar? ¿Y vos por quién? No, a usted no le interesa cómo los demás formen su conciencia. Usted tiene que formar su propia conciencia y votar con su propia conciencia, ¿verdad? Y no dejarse llevar por emociones, porque cuando nos dejamos llevar por emociones, ahí cometemos errores, porque no estamos votando a conciencia, sino que me estoy dejando llevar por la emoción del momento. o también decir, es que voy a votar por este porque este es menos malo que este. Y dice, pues vamos a irnos por el mal menor. No hay mal menor en las votaciones, porque Miren, ninguno nunca de los vamos a dos. tener un candidato perfecto, nunca, ¿verdad? Pero por eso no nos podemos dejar llevar por una sola posición de ese candidato. Hay que analizar el panorama completo de cada candidato para saber por qué candidato voy a votar. Y luego que le digan, no, pero es que si votas por este y no por este otro, vas a hacer que gane aquel. Eso no tiene nada, no debería de tener ninguna influencia en por quién voy a votar. Usted debe de darle su voto a aquel que su conciencia le diga que ese es el candidato por el cual usted debe de votar. No importa sea partido chico, sea partido grande, por el que tenga la mejor posición, hay que... Correcto, correcto, así es. Así es que vamos a ver, cuando ya nos vayamos acercando un poco más a las elecciones, allá creo que son en noviembre, ahí vamos a unos meses antes, porque en octubre se cierra para los nuevos que se van a registrar para votar. Y es que para registrarse y votar, oiga, hay muchas personas que yo escucho, ay no, es que yo no quiero hacerme ciudadano de este país porque yo sigo siendo ciudadano y pues usted viene de dónde viene. Pues entonces regrésese. Regrésese, si ya tiene 30 años de vivir aquí, ya tiene 20 años de vivir aquí, ya tiene muchísimos años de estar acá y todavía sigue soñando que aunque usted es ciudadano del otro lado, regrésese. Si nunca va a pasar a formar parte de este país que es el que lo ha albergado, si estamos viviendo en este país, pues entonces si podemos, participemos del proceso. Porque el que no participa no tiene derecho a quejarse.
Eso sí, O somos parte de la solución o somos parte o del somos parte problema. del problema. Pero el que no participa, pudiendo participar, no tiene derecho a quejarse, ¿verdad? No tiene derecho a quejarse. Bien, entonces mis hermanos, vamos a continuar con el camino de la oración. Hemos venido ya desde hace varios meses, hemos hablado del rosario, hemos hecho algunas reflexiones sobre el rosario y hemos estado hablando ya por bastante tiempo sobre las letanías lauretanas que algunas personas agregan al rosario. Debemos recordar, y siempre tengo yo que estarlo recordando, el rosario es una devoción, es una devoción. Y el otro día me decía una persona, oiga, fíjese que se enojaron conmigo cuando recé un rosario porque no dije esta oración tal al final de cada misterio y porque al final no le agregué las letanías lauretanas y porque no hice el Salve Regina y por esto y lo. Qué tristeza me da cuando hay personas que se enojan. ¿Por qué? Porque creen que solo la manera que ellos rezan el rosario es la única y la verdadera manera de rezar el rosario. Mire, no hay una sola manera de rezar el rosario. Por el hecho de ser una devoción, hay tantas maneras de rezar el rosario como personas tengan la devoción de rezar el rosario. Por eso debemos de tener conciencia de cuando nosotros, ahora, distinto sería cuando vamos a misa. Ahí sí no debería de haber diferentes maneras de celebrar la misa. La misa debe de ser celebrada en una sola manera. De hecho, el Papa Francisco acaba de sacar un documento diciéndole a todos los sacerdotes que la liturgia no le pertenece al sacerdote. La liturgia le pertenece a la iglesia. Por tanto, no deben de alterar la liturgia. La liturgia no debe de ser alterada agregándole o quitándole cosas a la liturgia. ¿Por qué? Porque no nos pertenece a nosotros, los que a veces dirigimos las liturgias, no le pertenece al sacerdote que dirige la liturgia eucarística, por ejemplo, ¿verdad? No le pertenece al que preside. La liturgia le pertenece a la iglesia. Y si la va a cambiar, la iglesia es la única que la puede cambiar, no los individuos. Por eso es que hay veces que, ay, no es que yo mejor voy a aquella misa en aquella iglesia, ay, porque es que allá le han agregado estas oraciones bien bonitas a la hora. No, oiga, no podemos cambiar la liturgia. Esa liturgia de la misa le pertenece a la iglesia. No hay una manera escrita que diga, esta es la única manera de hacer las devociones. Las devociones son devociones. Por eso hay diferentes maneras. Por eso no se enoje si alguien no le agregó o no se enoje cuando alguien le agrega cosas a las devociones. El rosario es una devoción. Devoción, ¿verdad? Yo en lo personal, mi devoción al rosario, yo hago el rosario básico, el rosario en su forma más básica. Comienzo con el Padre Nuestro, 3 Ave Marías, un Gloria. Luego hago ¿por qué ofrezco el rosario? Y fíjese que en estos meses de todo este año voy a estar ofreciéndolo. Yo siempre ofrezco 3 intenciones. Pero la primera intención que voy a estar ofreciendo de aquí hasta finales de año es por todas las personas que van a ser electas en las elecciones de este año. Fíjese que no digo por esta persona, por aquella, no los nombro, por aquellos que van a ser electos, para que su conciencia los lleve a servir al pueblo y no a servirse del pueblo y fomentar sus propios intereses, que mantengan los intereses sobre todo de los más vulnerables, de los pobres, de los más necesitados, ¿verdad? La segunda, fíjese que hoy la estoy ofreciendo porque ya van varias personas con las que me han pedido oración por seres queridos que han sido víctimas de la violencia. Hay una persona que me pidió oración por una prima
que murió ahorcada a manos de su esposo, a manos del esposo de la difunta. Pues el otro día una señora a la salida de la misa del domingo estuvo platicando conmigo de que a su hijo lo asesinaron hace ya 17 años, que lo asesinaron en fin, muchas personas han sufrido la muerte de un ser querido debido a la violencia. Entonces, en mi intención por el rosario que estoy haciendo en este mes, fíjese, estoy pidiendo por todas las personas que han fallecido a causa de la violencia, por sus familias, para que Dios pues les dé el conforte que necesitan, y por las personas que cometieron esos actos violentos, para que alcancen el arrepentimiento y busquen el perdón de Dios por las acciones que han cometido. Entonces, esa es la segunda intención por la que yo estoy ofreciendo mi rosario en estos tiempos. Y la tercera, como ya se los he dicho muchísimas veces, esa no la cambio. La tercera intención siempre que hago mi rosario es por el perdón de mis pecados. Yo no puedo pedir por el perdón de los pecados de Ramón, yo no puedo pedir por el perdón de los pecados de otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que dar cuenta de sus propios pecados. Puedo pedir por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero por el perdón yo solo puedo pedir por el perdón de los míos. Y qué importante eso que nos acaba de decir, diácono, porque sí, pedimos por la conversión de todos, pedimos por el perdón de los pecados de los pecadores, pero no pedimos por nuestra propia conversión y por perdón de nuestros propios Nuestros pecados. propios pecados, sí. Debemos Hoy de aprendí dos cosas nuevas, diácono, gracias. Bueno, muchas gracias, Tatán, por estar con nosotros. Irma, gracias también por acompañarnos por medio de Facebook y por todas las personas que nos acompañan por medio de la radio. Vamos a continuar con las... Diácono, antes de que continúe, Sí, vamos a invitar a la gente a que llame para que le haga preguntas para que lo aprovechen. claro que sí, claro que sí. Aquellos que tengan alguna pregunta la pueden poner por medio de Facebook, también la pueden poner por medio de WhatsApp. Déjenme ver si tenemos por acá el teléfono de WhatsApp. Es el 209-505-1983. Para que pongan por ahí sus preguntas también, o pueden llamarnos a cabina al 209-225-2317 para que puedan llamarnos y hacer sus preguntas. Qué bueno que ahí están ya llamando. Vamos a ver si vamos antes de comenzar a responder para ver de qué se trata, y a lo mejor nos van a hacer una pregunta. De nuevo, hemos estado haciendo las letanías lauretanas. Letanías quiere decir una oración en procesión. Hay muchísimas letanías, muchísimas oraciones, ¿verdad? Las oraciones, por ejemplo, está la letanía de los santos, donde pedimos la intercesión de todos los santos y les pedimos que rueguen por nosotros, ¿verdad? Esa letanía de los santos, aquellos que asistieron a la vigilia pascual y tuvieron bautismos en esa liturgia, o iniciación cristiana, porque fueron bautismos, confirmación y comunión. Ahí se hace la letanía de los santos. En la ordenación de sacerdotes, de diáconos, también se hace la letanía de los santos, ¿verdad? Otra letanía, la letanía de la sangre de Cristo, la letanía del Sagrado Corazón. Y las letanías lauretanas son otras letanías que nos ayudan a recalcar cualidades de nuestra Santísima Madre María, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se dedica. Y se le llama letanías lauretanas porque fueron rezadas por primera vez en el santuario de Loreto. Sí, diácono nos acaba de hablar una señora de Merced que le pide que la tenga en sus oraciones. Tiene un tumor en la cabeza y que pues que en sus oraciones se acuerde de ella y por toda su familia para que el Señor tenga misericordia. Pedimos por todos los enfermos. Fíjese que las enfermedades son momentos para aquellos que pasamos por las enfermedades, son momentos de ofrecer nuestra enfermedad y unirnos al sacrificio de Jesucristo en la cruz.
ofrecer el dolor de nuestras enfermedades por algo. Ofrezcámoslo por la persona que más lo necesite, ofrezcámoslo. Hoy en la mañana escuché un video muy hermoso del Papa Francisco, donde compartía él que muchos tenemos miedo a la muerte y no nos gusta hablar de nuestra propia muerte. Mas, sin embargo, sabemos de que todos vamos a morir algún día. Todos tenemos que morir algún día, pero a veces no hemos aceptado la realidad de nuestra muerte. Sí. Papa Francisco compartió una anécdota de un niño de 8 años que él llamó por teléfono porque el niño estaba ya pues desahuciado y el niño quería saludar al Papa en persona y él comentó eso. Dice que cuando logró hablar con él, a los pocos días murió el niño. Pero el Papa Francisco dice también que cada uno de nosotros debemos de aceptar y reconciliarnos con nuestra propia muerte, porque todos vamos a morir, nadie es eterno. Nosotros vamos a morir y por eso debemos estar conscientes de nuestra propia muerte y prepararnos. Y a veces las enfermedades tienen que abrirnos nuestra conciencia para poder encaminar nuestra vida, dejar todas nuestras cosas, no solo las cosas terrenales, dejarlas arregladas. Fíjese, otra cosa, otra señora el domingo a la salida de misa me decía, ay, diácono, me decía, yo he dejado por escrito que el día que yo me muera, quiero que usted me haga los servicios funerales. No quiero que nadie más los haga. Les digo yo a todos, mire, dejen por escrito cómo quieren ustedes sus servicios funerales. Dejen por escrito cómo quieren, si tienen algunas cositas, propiedades materiales, cómo quieren que se distribuyan. Porque si, y háganle saber a alguien dónde tienen ese papel o désenlo a alguien que lo guarde y sepa que el día de su muerte pueda decir, aquí está la voluntad de fulanito, de fulanita, para que no haya confusión. Me ha tocado a veces hacer servicios funerales donde yo sé que la persona que falleció era muy devota, venía a misa todos los días, se confesaba, comulgaba, y resulta que los hijos, pues no se acercaban a la iglesia. Y como ellos no se acercaban, fíjense que un día me dice uno de ellos, oiga, ¿y por qué no nada más dice algunas oraciones así pequeñas y con eso ya terminamos? Pues porque es que tanto servicio, tanta oración, tanta lectura, eso no sirve de nada. Y dije yo, qué tristeza. ¿Por qué? Porque la persona no dejó nada por escrito de cómo quería que sus funerales fueran llevados a cabo. Que seamos conscientes de que vamos a morir. No hay lugar a duda. La certeza de la muerte es 100%. Vamos a morir. Nuestro cuerpo va a morir para poder pasar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que tienen enfermedades, como la persona que llamó, que nos pide tenerla en oración por el tumor que tiene en su cabeza, claro, podemos pedir. Fíjense que cuando a mí me piden oración, en el caso de esta señora, yo pido que la gloria de Dios se manifieste en esta enfermedad. Pero la gloria de Dios se puede manifestar tanto en la sanación de la enfermedad como en la muerte de la persona. Y entonces a veces la persona dice, no, pero es que ¿cómo se puede manifestar la gloria de Dios? Porque a lo mejor esa persona pudo reconciliarse con Dios, esa persona tuvo el tiempo de reconciliarse con Dios para poder llegar a lo que mi mamá llamaba una santa muerte, para poder llegar a la santa muerte. Hace algunos años conocí a una mujer muy joven, madre, esposa, eh, que por medio de una amiga de ella, yo no la conocía a ella hasta esa ocasión, por medio de una amiga de ella, la amiga de ella me llamó a mí y me dice, diácono, tengo una amiga que está ya en sus últimos días, está
con cáncer y bueno, está ya en su camino hacia la muerte y quiere a alguien que le ayude a morir. Mi primera impresión fue, no, pero yo no puedo hacer nada para darle la eutanasia porque pensé que se estaban refiriendo a ayudarle a morir físicamente, pues pronto. Y entonces, no, 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 me dice, ella quiere prepararse espiritualmente para la muerte. Estuve visitándola en algunas ocasiones, le llevaba la comunión. Fíjese que la última vez que le llevé la comunión, ya ella estaba casi inconsciente, ya no podía hablar, ya no podía abrir la boca. Entonces le di la comunión eh, en una cucharita, quebré un pedacito pequeñito de la hostia y le puse agua para podérsela dar para que ella sí consumiera pues la hostia, consumiera el cuerpo de Cristo. Ella, pues tuvimos unas pláticas tan profundas sobre la muerte, pero ella creía que yo le estaba ayudando a ella a su muerte espiritual, pero la verdad que fue ella quien me dio a mí una gran lección de vida, una gran lección espiritual, cómo poder yo prepararme para mi propia muerte. A ella siempre la voy a llevar en mi corazón y en mi mente. Por eso esos momentos que compartí con ella antes de su muerte. Yo no pude estar, estaba fuera de la ciudad cuando ella falleció. eh, y como fue cremada, fíjese que la familia pues me esperó a que yo regresara para poder tener el funeral y poder yo participar del funeral de ella. Por eso es que, como le repito, siempre la voy a llevar a ella en mis oraciones y la voy a llevar a ella pues en mi corazón por esos momentos tan íntimos espiritualmente que compartimos antes de su muerte. Entonces, reconciliarnos con nuestra muerte, que todas estas oraciones, que el rezo del rosario, que todo esto nos lleve más cerca de Jesucristo, nos lleve más cerca de Él, para poder nosotros reconciliarnos con Él, reconciliarnos con Dios, pedir el perdón de nuestros pecados y estar en paz con la muerte. La hermana muerte, creo que le decía San Francisco de Asís, ¿verdad? La hermana muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo venció a la muerte. Lo que sucede es que le tenemos miedo, fíjese, yo creo que lo que le tenemos miedo tal vez no es a la muerte. Lo que le tenemos miedo es a la forma en que vamos a morir. Aunque tengo que admitir, me ha tocado ser testigo de personas que están agonizando y tienen una muerte terrible. ¿Por qué? Porque no quieren dejar esta vida. No quieren dejar y se quieren aferrar a esta vida. Cuando yo digo, pero es que debe de ser hermoso llegar al tribunal de Cristo. Debe de ser hermoso. Si este ya es mi momento de dejar esta vida y pasar a la siguiente, pues yo quisiera llegar al tribunal de Cristo. Quisiera llegar y que Dios tenga misericordia de mí y pueda ser admitido al reino de los cielos. Anoche en el grupo de iniciación cristiana para adultos que tengo aquí en San Estanislaos, hablábamos un momento acerca del purgatorio. Y es que el purgatorio tiene, a veces tenemos esta idea equivocada del purgatorio, que es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de purificación, no de sufrimiento. Es un lugar donde nuestra alma va a ser purificada antes de llegar al cielo. Pero llegar al purgatorio debe de ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque de ahí solo se pasa al cielo. Del purgatorio nadie ha salido para el infierno. O sea que al llegar al purgatorio tenemos asegurado la vida eterna en el cielo. Es lo que yo le pido a Dios. Señor, dame permiso de, antes de morir, confesarme, para cuando menos irme al purgatorio. Ya estando ahí, ya la hice. El que llegó al purgatorio ya la hizo. Y entonces a veces dice, pero ¿cuánto tiempo va a durar en el purgatorio? Oiga, es que cuando ya nosotros morimos, nuestra alma, nuestro espíritu, ya no tiene límite de tiempo ni tiene límite de espacio.
Entonces no se puede hablar de cuánto tiempo va a estar alguien en el purgatorio, porque en el tiempo de Dios todo es presente. No hay pasado ni hay futuro. Todo es hoy. Entonces, para nosotros hay tiempo. Hay el cronos que se llama, en griego creo que es la palabra cronos. Y ahí es donde viene el tiempo como lo definimos para nosotros como seres humanos. ¿Verdad? Medimos todo en tiempo, en años, ¿verdad? En siglos, en milenios. Pero en el tiempo de Dios no se puede medir el tiempo. ¿Por qué? Porque es hoy. ¿Qué dijo Dios acerca del tiempo? Un segundo es como 1000 años y 1000 años es como un segundo. O sea que no hay una relación de tiempo en el reino de Dios. Entonces, llegar al purgatorio debe de ser motivo de alegría. Que sí podemos ofrecer oraciones por las almas en el purgatorio. Claro que las podemos ofrecer. Claro que las podemos ofrecer. Pero no es para que se salven, es para la purificación de las almas en el purgatorio, ¿verdad? Es para purificarnos, para poder llegar con pureza al reino de Dios. Bien, queridos hermanos, se nos fue pasando el tiempo, ya no hicimos Pero qué ninguna de las interesante. letanías, pero sí, creo que pusimos algo muy interesante. Vamos a ver qué nuevos mensajes nos han puesto por acá. Irma nos dice, muy importante el tema. Diácono dice la verdad. Gracias, gracias Irma. Agustín, buenos días, gracias por sus saludos. Lorena también, buenos días, gracias y nos manda saludos a usted también, Ramón. Saludos y Gracias. bendiciones nos manda Lorena, muchas gracias para todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, ¿de qué más podemos hablar en los últimos 5 minutos? Ojalá que nos llamara alguien y nos haga alguna pregunta, nos haga algún comentario para poder terminar pues nuestro programa del día de hoy. Fíjese cómo son los planes de Dios, diácono. Usted ya venía preparado con lo que nos iba a compartir hoy, pero cómo el Señor le cambió todo por una pregunta que le hicieron. Sí, Es ahí donde se da uno cuenta uno de la grandeza del Señor. Y cuando se pone en manos de Dios, el Señor lo usa como Él quiere. Y hoy se ha valido de esa pregunta para que usted nos explique lo que es realmente cómo prepararnos para ese día en que todos vamos a llegar. todos vamos a Y llegar. allí no hay con que yo no, con que tú sí, yo no, no, todos vamos a llegar. Unos más prontos que otros, pero los que todavía nos deja el Señor es para que nos sigamos preparando y nos demos cuenta de que la muerte es el paso a la vida. Decía un Eterna, sí. sacerdote, decía, para poder vivir, alguien tiene que morir para vivir. Y nosotros si queremos vivir tenemos que morir. Exacto, exacto. Fíjese que en estos últimos minutos me gustaría compartir, sí les dije de la persona que habló conmigo a la salida de misa, que su hijo había sido asesinado hace 17 años. Fíjese que ella logró encontrar la paz porque su hijo, antes de morir, o sea, en tiempos normales, digamos, ella él siempre le decía a la mamá que él quería que el día de su muerte donar órganos para que otras personas tuvieran la oportunidad de vivir. Y dice su mamá que sí, 4 órganos fueron donados y 4 personas pudieron extender su vida gracias a la donación que su hijo hizo de sus órganos. Entonces, es una opción que cada uno de nosotros debe de considerar, que el día de nuestra muerte, si alguno de nuestros órganos le puede salvar la vida a otra persona, por favor, anótense como donantes de órganos para que aquellos que puedan beneficiarse de sus órganos puedan continuar gozando de la vida para poder seguir viviendo. Donar órganos salva vidas. Así es que ojalá que lo hagamos y lo consideremos. Ya con ahorita nos acaba de ver una persona y dice que su esposa sufre de artritis y que tiene muchas enfermedades y que dice que ya está cansada de sufrir, que mejor se muriera. Y la pregunta a él, con eso que ella pide, ¿descansará? Así que ahí está.
La muerte debe de llegar de una forma cuando ya sea natural, cuando se refiere a enfermedades, ¿verdad? Eh, sí, el sufrimiento es duro, pasar por el sufrimiento es duro, pero ahí recordemos el sufrimiento de Cristo en el camino a la cruz. Recordemos el sufrimiento de tantos santos que sufrieron muchísimo durante su vida y ofrezcamos ese sufrimiento por el perdón de nuestros pecados. Ofrezcamos ese sufrimiento para que Dios tenga misericordia de aquella persona que más lo necesita y acompañemos a Jesús en el camino a la cruz con nuestro propio sufrimiento. Con nuestro propio sufrimiento podemos nosotros acompañar a Jesucristo en el camino a la cruz, para nosotros también sufrir con Él y que nuestro sufrimiento nos lleve a purificar nuestra alma, para poder entregarnos plenamente al Señor. Ojalá pues de que cuando existan estas enfermedades dolorosas que nos lleva a veces a pedirle al Señor que ya nos lleve con Él, que ya termine mi sufrimiento y que termine mi vida acá. Está bien pedírselo. Fíjense, yo no estoy en contra de pedirle eso al Señor, pero por favor, cada vez que le pidamos eso al Señor, terminemos diciendo, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ahorita nos acaba de llamar también otra señora, lo mando a saludar y le da gracias por el programa. Pero la pregunta que ella le hace es, ¿quién le dio el poder al diablo? Si es que el diablo tiene poder, ¿quién se lo dio? El poder del diablo se lo hemos dado a aquellos que no seguimos a Jesucristo, que no seguimos a Dios, que nos apartamos de Dios. Porque el diablo únicamente tiene poder si nosotros nos alejamos de Dios. Fíjese, hay cosas bien interesantes que a veces no las vemos de esta manera. Voy a hablar algo que no es de la religión ni de la fe. El calor existe, ¿cierto? Todos hemos sentido el calor. ¿El frío existe? ¿Qué cree usted, Ramón? ¿El frío existe? Bueno, yo creo que el frío es ausencia de la calor. Pero entonces, ¿existe o no existe el frío? Muchas personas van a decir, claro que existe, si a veces está bien frío. No, el frío no existe. El frío es ausencia de calor. Fíjese que el calor se puede medir en grados. El frío no se puede medir en grados, no hay manera de medir el frío. El frío es ausencia de calor. Veamos otra cosa. ¿Existe la luz? La luz se puede medir. ¿Cuál es la unidad de medida de la luz? Lumens. Se puede medir la luz en lumens. ¿La oscuridad existe? No existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. Ahora veamos. ¿Existe el bien? El bien existe, ¿verdad? ¿Existe el mal? El mal no existe. ¿Qué es el mal? Ausencia del bien. Entonces, cuando yo me alejo del bien, es cuando viene el mal y yo soy propenso a el mal. Ahí yo soy el que le da poder al demonio. Yo soy el que le da poder al demonio. El demonio, ¿por qué ataca a las personas que están haciendo oración, a las personas que quieren acercarse a Dios, a las personas que cuando creen que están más cerca de Dios son bombardeados con más tentaciones? ¿Por qué? Porque esos son los que el diablo no quiere perder. El diablo quiere que se alejen de Dios, que se alejen de la iglesia y están haciendo oración, están haciendo ayuno. Pues ahí voy a llegar yo, les voy a mandar, si es hombre, una mujer muy bonita que le coquetee, si es mujer, un hombre muy guapo que le coquetee, o si le gusta el alcohol, pues le voy a poner las oportunidades para que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el demonio nos va a inundar de tentaciones. ¿Por qué creen que el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal? Es decir, dame la fortaleza de resistir las tentaciones que el demonio está poniendo enfrente. ¿Por qué? Porque el demonio conoce mis debilidades, pero mis debilidades se fortalecen
por medio de la oración. Mis debilidades las fortalece Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener el poder. No es que el poder lo tiene porque nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios y le hemos dado el poder al demonio. Sí, es cierto, diácono, porque yo cuando empecé mi proceso de conversión, batallé más que cuando ni siquiera Dios pasaba por mi mente. Ya cuando empecé mi proceso, dije, ah, caray, estaba mejor antes que ahora. Ahora batallo más, sufro más y hasta menos amigos tengo. ¿Por qué? Porque pues, Bueno, hay muchas personas, sobre todo sacerdotes o directores espirituales, que le dicen a uno, si piensas tomar en serio el camino del Señor, prepárate, prepárate. Te van a venir tentaciones, te van a venir incertidumbres, dudas, preguntas. ¿Por qué? Fíjense, cómo la serpiente, el demonio, conquistó la voluntad de Eva, sembrando la duda. No, si en realidad no te vas a morir. ¿Tú crees que Dios te va a matar? No, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Le empezó a sembrar la duda y después le metió varias mentiras. Entonces Eva dudó, su fe, su compromiso se vio comprometido y flaqueó y comió de la manzana. Y así se la llevó a Adán también. Entonces, el demonio siempre va a sembrar duda. ¿Cómo va el demonio a separar las familias? Va a empezar por un miembro de la familia a sembrarle duda. ¿Para qué? Para que haya división en la familia y así la familia se vaya separando. Mucho cuidado, mucho cuidado. El demonio se las sabe todas, pero con la que no puede el demonio es con la oración. Porque cuando nosotros entregamos nuestra alma a Jesucristo y lo hemos reconocido a Él como Salvador del mundo, como Salvador de nosotros, y creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos en el poder de intercesión de los santos, de la Virgen, que pueden llevarnos hacia Jesucristo, entonces no hay poder que pueda contra nosotros, no hay poder que vaya a hacer que nuestra fe fallezca, que nuestra fe flaquee. ¿Por qué? Porque vamos a estar fortalecidos con el Espíritu Santo. Y anoche también hablábamos de los ángeles. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Encomendémonos a ese ángel de la guarda para que también nos proteja de todos los males, ¿verdad? Así es que, bueno, mis queridos hermanos, con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. El Señor nos llevó por un camino diferente, ya no pudimos hablar de las letanías lauretanas que tocaba para el día de hoy, pero no hay problema. Vamos a continuarlo en el otro programa del próximo martes. Este jueves voy a estar aquí con ustedes de nuevo a las 9 de la mañana compartiendo la fe, tomando café. con el diácono José. Con el diácono José, claro que sí. Bueno, acaba de hablar una señora y dice que su hermano, pues, tomaba mucho, pero se empezó a acercar a la iglesia, su vida dio un giro, ahora ya no toma, va a la iglesia, se confiesa, comulga y lee la palabra de Dios, pero dice que siente más tentaciones. Y le digo, es lo mismo que nos está explicando el diácono ahorita, y nos dijo él, si quieres seguir a Dios, prepárate para las pruebas. Y es lo que está pasando ahorita. Yo lo único que le dije es que, pues, que le diga a su hermano que tiene que seguir luchando, no tiene que sentirse mal. Las tentaciones son normales, pero Dios le da la fuerza para vencer. Y si caemos en la tentación, lo importante es levantarnos. Lo importante es no quedarse caídos, es levantarnos. Y si esa tentación nos llevó a un pecado mortal, buscar la reconciliación en el sacramento de la reconciliación lo más pronto posible, que no nos vaya a encontrar la muerte bajo pecado mortal.
¿verdad? Entonces hay que reconciliarnos con Dios. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hermosa y linda mañana, con mucha ausencia de calor, porque cuando venía para acá venía sintiendo un poco de frío, pero ya sabemos que el frío no existe, así es que de hoy en adelante me protejo contra la ausencia del calor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Demos gracias a Dios. Diácono, muchísimas gracias. Hoy, pues el Señor llevó el programa por donde Él quiso, y creo que fue un programa de mucha información, inclusive las preguntas muy buenas, y ojalá que, pues, ahora que ya saben las respuestas, pues, le echemos como infundia, como decimos allá en mi pueblo. Y pues, Diácono, muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. darnos su tiempo para formarnos a nosotros. Bendito Gracias. sea Dios. Así que, pues, algo que quiera decirle al pueblo. Algo que quiera decirle al pueblo. No, ya con esto terminé mi programa. Sí, Ándale, gracias. pues, Diácono, que Dios lo bendiga, y si Dios nos lo permite, lo escuchamos el jueves. Tomando café, compartiendo la fe, tomando café con el Diácono José. Hasta la próxima. Que Dios Hasta la nos lo próxima. bendiga. Radio Católica, unidos por Cristo y María.